Hola, mi nombre es Gustavo Rosell y soy director de Invensis. Hoy vamos a ver órdenes de producción en SAP ERP. El objetivo es mostrar a modo de ejemplo cómo funcionan en un sistema integrado de gestión de clase mundial como SAP las órdenes de producción como herramienta para gestión de una fábrica, la contabilización y el costeo de productos. Básicamente, para la producción de un producto terminado va a ser necesario que existan dos cosas: una lista de materiales con los componentes y una hoja de ruta con las instrucciones para la fabricación de los productos, así como los puestos de trabajo necesarios. La lista de materiales, o BOM, representa un producto terminado de nivel superior que comprende diferentes componentes del inventario, que son los componentes de nivel inferior, conformando así una lista completa formalmente estructurada de todos los componentes que forman el producto. La lista contiene el número de objeto de cada componente, junto con la cantidad y la unidad de medida. Así, durante el proceso de fabricación, los componentes se transformarán en el producto terminado. A manera de ejemplo, ahí tenemos un árbol en el cual tenemos un producto terminado que tiene 3 subcomponentes y a su vez el tercer componente, el componente C, tiene otros 3 subcomponentes, con lo cual el componente C tiene asociada además otra lista de materiales y otra hoja de ruta. Si pusiéramos el ejemplo de un colchón, para producirlo se necesitarían 2 tapas, una plancha de espuma, una banda, una grifa, 13,2 metros de tela, 2,440 gramos de hilo, etc. ¿Sí? El producto terminado es el colchón y el resto son los distintos componentes o insumos para ese producto. En este caso estamos en una cabecera, en una pantalla de SAP para la orden para el producto, en este caso colchón de espuma robusta, que vamos a producir una unidad. ¿Sí? Para producir una unidad se necesitan estos productos que figuran ahí. A su vez, algunos de esos productos pueden tener otras listas de productos asociados. Por ejemplo, tenemos 2 tapas, una plancha de espuma, una banda, una grifa, ¿sí? 13,200 metros de tela, etc. Lo siguiente que dijimos que necesitábamos para producir dentro de SAP es una hoja de ruta. Básicamente, esta hoja de ruta es una descripción de las operaciones que tienen que llevarse a cabo y el orden en que éstas deben ejecutarse. Contiene toda la información detallada sobre los puestos de trabajo en el cual se ejecutarán las operaciones. En este caso tenemos básicamente 2 puestos de trabajo, que son armado y packing, y dentro de ese puesto de trabajo vamos a tener operarios, ¿sí? O máquinas que van a cumplir esa tarea que está especificada dentro de la operación. En este caso tenemos secuencias en la cual tenemos la operación 10, después la 20, después la 30, después la 40, después la 50. Ese orden se va a ir dando dentro de la hoja de ruta para producir el producto terminado. Si pasamos al proceso de producción, en el proceso de fabricación del colchón, la hoja de ruta incluirá todas las operaciones necesarias y referencias a los puestos de trabajo, incluyendo los tiempos de preparación de máquina, de uso de la máquina, tiempo de mano de obra. Por ejemplo, para el primer proceso tenemos un tiempo de preparación que es 0, 15 minutos de tiempo de máquina y 20 minutos de mano de obra. Para el proceso de packing tenemos 5 minutos de preparación de máquina, 10 de máquina efectivamente, y 2 minutos de actividad de packing. Estas operaciones son las que de alguna manera determinan desde el punto de vista de las tareas que hay que realizar sobre los productos, los costos que van vinculados a maquinaria, a preparación y a mano de obra. Dijimos que esa hoja de ruta tiene que estar asociada a un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo es un recurso, es una unidad organizativa en la que se realiza la operación. Se debe especificar exactamente un centro de costo y cuáles son las clases de actividad, ¿sí? O tipo de tareas que determinan cuál es la tarifa a aplicar. Por ejemplo, una clase de actividad para un operario va a ser distinta en cuanto a tarifa que un supervisor
o que un gerente. De este modo, en el puesto de trabajo es donde se relaciona la gestión de la producción con la contabilización en lo que tiene que ver con el cálculo del costo del producto terminado. De acuerdo a la estructura del puesto de trabajo puede estar definida por distintos objetos, pueden ser máquinas o grupos de máquinas, líneas de producción, puestos de trabajo específicamente, empleados o grupos de empleados. Los datos que deben completarse al crear un puesto de trabajo van a ser determinantes en la forma que se van a notificar las horas de mano de obra, ¿sí? Y de uso de máquina, los consumos de los materiales, las materias primas o insumos. A su vez hay que establecer aquellos parámetros de capacidad, por ejemplo, cuántas horas tiene disponible ese puesto de trabajo, cuántos turnos y cuál es la dotación de personal que va a tener el puesto de trabajo. A su vez, dentro del puesto de trabajo también se establecen ciertos parámetros para la programación de ese puesto de trabajo, así como para el cálculo del costo del producto terminado. Acá estamos en una pantalla de SAP para el puesto de trabajo. Ven que establecemos cuál es la clave de control, ¿sí? Si se van a notificar o no se van a notificar y si va a haber entrega de inventarios. En este caso está seleccionado un parámetro que es el ZP02, que es un parámetro específico que establece cómo se van a notificar esas horas. Tenemos algunas pantallas que tienen que ver con capacidades. Dice, bueno, estas capacidades van a ser, por ejemplo, turnos de 8 horas. Tenemos también algunas funciones que tienen que ver con la programación de ese puesto de trabajo, ¿sí? Y cuál va a ser la fórmula para el cálculo del tiempo de ejecución, ¿sí? Puede ser que tenga actividades de preparación o no y demás que afectan esa programación. Para cada una de estas cosas existen parámetros que son controladas por SAP a nivel del puesto de trabajo. Tenemos a su vez la pantalla del cálculo del costo, donde establezco cuál es el centro de costo, en este caso el PR02 000001, ¿sí? Que es el centro de costo de armado, y cuáles son las distintas clases de actividad que van a estar disponibles dentro de ese puesto de trabajo. Recuerden que esta clase de actividad en conjunción con el puesto de trabajo determina la tarifa que iba a aplicar para esa máquina o para esa actividad de mano de obra. Si pasamos a las órdenes de producción, estas órdenes definen los materiales a ser procesados en un centro, en un determinado momento y con un esfuerzo necesario. También determina los recursos a ser utilizados y va a acumular todos los costos de producción para la producción de ese artículo en particular o ese material en particular y que estoy requiriendo producir. Las órdenes de producción son utilizadas para el control de la producción desde el punto de vista de la gestión de la fábrica y contablemente, así como de la gestión de los costos de una empresa. Al crear la orden de producción se va a indicar cuál es el artículo a producir. Recuerden que este artículo tenía que tener una hoja de ruta y una BOM creada, ¿sí? A su vez se le va a indicar la cantidad y cuál es la fecha de inicio de ese proceso de producción. Con estos datos y a partir de la información que está contenido en la lista de materiales y en la hoja de ruta, la orden va a ser una estimación de los componentes y operaciones necesarias, con lo cual de esa manera se obtienen un estimado de los costos planificados de la orden. Dentro de esos componentes básicamente tienen un precio asociado. Este precio puede ser, o costo, puede ser un costo estándar que normalmente es utilizado para aquellos productos que producimos nosotros internamente, y un PPP, un precio promedio ponderado, para aquellos productos que adquiero en el mercado o insumos, ¿sí? Esto hace que ese método de valoración haga que los costos de materia prima vayan variando, ¿sí? Y cuando tengo desvíos entre lo que tenía previsto, entre mi costo estándar y lo que efectivamente termina costando, pueda ajustar mi costo estándar. Básicamente, para sacar esos costos, lo que hace, multiplica los costos por las cantidades de la lista de materiales y de la misma manera gestiona el estimado de las distintas tareas y horas estimadas por las tarifas que están asociadas en la hoja de ruta. Si el producto terminado se evalúa el costo estándar, en los valores plan se podrá verificar la desviación planificada entre el costo de los componentes y el valor del producto terminado.
Dentro de estas pantallas vemos a nivel de cabecera la orden de producción, donde están especificadas las cantidades que voy a producir y las fechas en las cuales los voy a producir, y a la derecha lo que se llama un desarrollo de costes, ¿sí? Un informe donde me dice cuál es el total de costos plan que tengo especificado. Ven que da una diferencia de 14,17, ¿sí? Que es la diferencia entre lo que tengo de entradas de mercadería y salidas de mercadería. Entradas de mercadería es todo lo que tiene que ver con mis productos producidos, básicamente, que entran a mi stock, ¿sí? Y lo otro son las salidas de mi stock y mano de obra. Notificaciones de producción. Esto que veíamos es a nivel del costo planificado, ¿sí? Y permite ver la diferencia entre el costo estándar y mi costo producto de la hoja de ruta y la lista de materiales, ¿sí? Pero, a su vez, las órdenes de producción se pueden utilizar para el control del punto de vista financiero y de gestión de los costos de una empresa. Es decir, todo lo que tiene que ver con el análisis de los costos reales que puedo tener en esa orden de producción. Dentro de la orden de producción es donde se generan las entradas de los artículos producidos al stock, es decir, el producto final, ¿sí? O intermedios, la salida de los insumos hacia la orden de producción, la reducción de la capacidad del puesto de trabajo, ¿sí? Un puesto que tenía cierta cantidad de horas se ve disminuido al utilizar los recursos. Y por otro lado, la actualización de los costos basados en los datos notificados, que en ese caso tenemos lo que son los consumos reales, ¿sí? Las notificaciones de tiempos reales con las tarifas correspondientes a los trabajadores que realmente hicieron la tarea. Acá tenemos una pantalla de notificación de órdenes de producción, donde estamos haciendo una notificación parcial. En este caso estamos notificando 13 minutos de máquina y 13 minutos de mano de obra dentro de la operación 10 de la orden 103-2280 para la producción del colchón que veníamos viendo. En este caso estoy registrando la notificación de la orden de producción para los movimientos de mercadería, ¿sí? Aquellos movimientos que hacen mi salida de stock hacia la orden. Si eventualmente en vez de utilizar 13,2 metros de tela usé 14,5, bueno, lo que tengo que ingresar es 14,5, que es lo que efectivamente utilicé. Esto permite esa imputación de costos reales, hacer un análisis de variación, análisis de desvío, como lo llama SAP, de los costos plan como contra los costos reales. En la primera pantalla tenemos los costos planificados, en la primera columna, en la segunda los costos reales, en la tercera tenemos los desvíos que se generan de uno con respecto al otro. Si pasamos a las contabilizaciones, ¿sí? Los distintos movimientos de materiales y notificaciones generan en SAP en tiempo real registros contables. De acuerdo a la lista de materiales y la hoja de ruta para la producción teórica de un artículo se necesitan, en este caso, de materia prima 8 kilos a un costo de 10 por kilo, de operario calificado 1 hora a un costo de 30 a la hora. Esto da un total de 110. Ahora, si vemos lo que realmente se utilizó 8 kilos 400 gramos de materia prima, y con lo cual da 84 el total de materia prima, y de aprendiz, en lugar de operario calificado, se utilizó 1 hora. La tarifa que tiene un aprendiz es más barata que la tarifa del operario calificado, con lo cual tenemos un desvío. Teníamos previsto un costo de 110, pero en este caso se produjo un poco más barato a 109. Dentro de SAP, cuando hacemos el consumo de insumos, se van registrando aquellos costos que efectivamente salieron, con lo cual el asiento que se va a registrar es este que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Por 109. Cuando hacemos el alta de stock, es decir, el ingreso del producto terminado a nuestro stock, va a valorizarse al costo estándar que tenía ese producto, ¿sí? Es decir, los 110 que teníamos originalmente. En el proceso de liquidación de la orden es donde se reconoce esa diferencia, ese desvío, en este caso era por 1, utilizando una cuenta de resultado de producción, ¿sí? Ese desvío
tanto por materia prima, que teníamos un desvío de 4, como por mano de obra, que teníamos un desvío de 5, ¿sí? En el otro sentido, da una diferencia de 1 que es reconocida a la hora de hacer el proceso de liquidación. Este proceso de liquidación normalmente es un proceso de cierre, es donde se toman todos los costos y se mandan a liquidar. Con esto es todo lo que teníamos previsto para ver hoy. Muchas gracias.